Un cordial saludo, tengo el privilegio de acompañarlos en Introducción a los Sistemas Computacionales. El contenido de este microcurrículo data de máquinas digitales y analógicas, los sistemas de numeración, hardware del computador, los componentes, la estructura modular del computador, los dispositivos de almacenamiento, los dispositivos de procesamiento de entrada y salida, software de cómputo, los sistemas operativos, lenguajes de programación y herramientas productivas. Junto a ello finalizaremos con tipos de computadores. A continuación, vamos a ver. Bueno, para empezar, vamos a hablar acerca de lo que son o fueron en su momento los computadores analógicos, que datan de representaciones de números mediante una cantidad física. Recordemos que la necesidad de comunicación de los usuarios, en este caso de nuestros antepasados, data de la necesidad de llevar cuentas. Bien es cierto que el primer computador fue el computador de piedra y data precisamente de esa necesidad de llevar registros de información. De allí, pues obviamente se componen estructuras como las que podemos apreciar en la imagen, como la máquina o computadora analógica, que pues obviamente en su momento de creación fueron elementos muy robustos que abordaban muchos espacios, ¿sí? Y pues obviamente tenían una capacidad de almacenamiento de datos. Junto a ello, pues una programación bastante dispendiosa y pues obviamente con unos cableados estructurados bastante, diría que complejos en este caso. Se utilizaban para simulaciones, eran máquinas que se llevaban con unos propósitos específicos y que daban respuesta aproximadas a diferentes situaciones. Los computadores digitales, que es lo que en este momento conocemos en la actualidad, básicamente lo que representan o se visualizan son en unidades separadas, es decir, tenemos diferentes representaciones de los equipos, como lo podemos apreciar. Pantallas que van puestas cada vez por microcomponentes datados de la nanotecnología, que es lo que podemos apreciar en los celulares, y pues obviamente estos computadores digitales tienen una composición más precisa, con una lógica más avanzada y obviamente pues han dejado atrás una serie de componentes de los cuales data el origen del computador. Bien, a continuación vamos a hablar un poco de la introducción y de los sistemas numéricos, teniendo en cuenta que un sistema de numeración es un conjunto de símbolos, dígitos y reglas, los cuales se ordenan y se permiten representar en cualquier número para operar con ellos. ¿Sí? Acá, pues obviamente el objetivo de este empalme de información con esta unidad o este microcurrículo es hablar acerca de los inicios de la carrera de ingeniería de sistemas. Si bien es cierto, nosotros a lo largo de la trayectoria de la formación vamos a hablar de lenguaje de programación, es importante que entendamos de dónde datan estos conocimientos, de dónde vienen o se desligan esos lenguajes de los cuales hoy podemos contar, en este caso con un computador. Y viene pues obviamente la representación de números que posteriormente se convirtieron en lenguajes, los cuales son los que interpretan los computadores. De aquí deriva la palabra código, que básicamente representa diferentes asociaciones entre números, letras, ideas y órdenes. Bien, vamos a hablar acerca del sistema numérico decimal, que dentro de los cuales más usamos en nuestro día a día, dentro de los cuales encontramos a los números del 0 al 1, es decir, que se disponen de estos 10 dígitos para tabular esa información, en este caso decimal. Acá ya un sistema de numeración que seguramente en algún momento nosotros hemos tenido la posibilidad de escuchar, que es el sistema binario, que data del uso de los números ceros y unos, y pues obviamente esto representa un lenguaje que el computador reconoce. Su numeración, como se los menciono, es el 2 usando y representando los símbolos o signos del 0 y el 1. Acá la palabra bit, que deriva de dos palabras inglesas, binary digit, cifra binaria, y designa a las dos cifras anteriores mencionadas, el 0 y el 1. Un bit, en este caso, es una unidad, una proporción pequeña de información que se representa mediante un número y que indica, pues obviamente en este caso, hablando de sistemas, si en su posición es falso, verdadero, positivo, negativo, blanco, negro, encendido o apagado.
Acá tengo una pequeña imagen que data de la representación de la tensión, donde vemos que el 1 es encendido y el 0 es apagado. Ya la palabra byte, no bit, sino byte, es una secuencia de 8 bits, es decir, de 8 dígitos que tenemos aquí. Son 8 ceros y uno se pueden ordenar de 256 maneras diferentes, ya que cada bit, en este caso cada unidad, tiene un valor de posición diferente, donde el bit es el número 1 y data del acrónimo LSB, bit menos significativo, y el último byte, el número 8, que es el MSB o byte más significativo. Acá vemos una representación de cómo pues observamos el 0 y va, en este caso, descendiendo al número 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, para alcanzar una numeración más significativa. Acá más adelante vamos a ver esta representación de cómo se hace, digamos, estos cálculos, hablando de un sistema numérico. Esto pues es un pequeño abrebocas que más adelante vamos a profundizar. Bien, tenemos dentro de otros sistemas de numeración al sistema de numeración octal, el cual es el sistema de base 8. Este sistema solo usa 8 cifras, que va del 0 al 7, y cuando se llega al 7, se pasa automáticamente al 10. Es decir, se omite en este caso el 8. Y esta cuenta en octal va, como lo vemos aquí en la imagen, del 0 al 7, datando al 10, en este caso del 10 al 20, se dan cuenta que acá en el 17 no se cuenta, por ejemplo, el 18, porque pues obviamente es cada 8 que hace esta cuenta hecha en octales. ¿Mm? Acá vemos la diferencia entre el decimal y el octal, entendiendo que, ejemplo, la diferencia con el decimal es que acá sí tenemos al 8, acá tenemos un salto al 10. Si vemos la misma cuenta, en este caso acá en el 17, pasa automáticamente, ¿sí? ¿Por qué se puede convertir este sistema con facilidad entre el octal al binario? Es porque es más atractivo, hablando de expresiones taquigráficas, que seguramente, posiblemente para algunos de nuestros estudiantes, la taquigrafía en algún momento fue uno de sus elementos o escenarios allí cuando estábamos en el colegio. En lo personal tuve la oportunidad de conocer la taquigrafía y la unión de estos símbolos, que es bastante llamativa, te permite representar letras de formas o curvas, y en este caso estamos hablando de números. Básicamente es comunicarnos, buscar esas estrategias de comunicación a través de los símbolos, las letras. Pues obviamente esto posterior se ha convertido en alfabetos, y en nuestro caso para la ingeniería, en lenguajes de programación. Bien, los sistemas de numeración hexadecimales, estos posiblemente en algún momento sí los hemos escuchado con mayor frecuencia. Son sistemas de base 16 y es un sistema mucho más sencillo de utilizar, interpretando números digitales. Por ejemplo, esta concepción datan algunos de los colores que más se representan en la web, de colores hexadecimales, o en este caso contenidos que se abarcan con posiciones hexadecimales. ¿Qué significa hexadecimal? Precisamente es un sistema que dispone de 16 símbolos, llegando en este caso al 9, y el 11 se convierte, ejemplo, en una A. Acá lo podemos ver, el 10, disculpen porque llega hasta el 9. El 10 llega a convertirse en una letra, entonces en adelante podemos utilizar todo el alfabeto para construir esos números hexadecimales que van del 0 al 9, y ya 10, 11, 12 en adelante hasta el 16, porque son 16 símbolos, se vuelven letras. Eso vamos a ver más adelante igual, atendiendo a la necesidad de la construcción de colores, en este caso para lenguajes de programación o interfaces. Bien, en ese orden acá tenemos la introducción a sistemas numéricos. Esta es una pequeña tabla que representa precisamente lo anterior mencionado, hablando de sistemas de numeración decimales, octales, hexadecimales, binarios. Y pues acá está la construcción para que ustedes la detallen y pues posteriormente se hagan los ejercicios pertinentes para este postulado temático. Bien, vamos a hablar a continuación de las partes de un sistema computacional.
dentro de los cuales encontramos a los dispositivos de entrada y de salida, a los dispositivos de procesamiento, a los de almacenamiento y entre otros que hacen parte de la conformación de un sistema de computación. Dentro de los dispositivos de entrada, nos apoyamos acá en estas imágenes donde vemos a los teclados, a los mouse trackpad, a los mouse, a los escáneres y a los lápices ópticos. Son aquellos dispositivos que nos permiten aceptar los datos y los programas de los usuarios. ¿Sí? En este caso, los comandos que nosotros estamos disponiendo a los. Tenemos aquí el teclado, vemos las partes básicas del teclado, donde podemos encontrar las teclas de función, el escape, las teclas de control, la espaciadora, los, los o las teclas de desplazamiento y el teclado numérico. El teclado de conector USB lo podemos observar acá porque tiene, pues, en este caso, el conector moradito. Recordemos que pues, se distinguía anteriormente por el color para eh, conectores PS2 de teclados de mouse, en color morado y en color verde, básicamente esa es la diferencia. Hoy en día la gran mayoría de los conectores son por puertos USB, pero se siguen utilizando en algunos artículos PS2. PS2 deriva de la palabra serial por puerto serial. Bien, el trackball, que es un mouse, de pronto con un recurso eh, en este caso emergente, que permite que gracias a esa bola pues usted tenga una mejor posición en su mano para arrastrarlo en la superficie, ¿sí? Un mouse. El escáner, que posiblemente muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de utilizarlo, y digo utilizarlo porque todo hoy día ha migrado al dispositivo celular. Tenemos en cuenta que pues, gracias a las cámaras, en este caso para los celulares tienen esa facilidad de escanear documentos con herramientas sencillas como Cam Scanner y entre otros que podemos utilizar. Básicamente lo que se disponía gracias al escáner o a las impresoras multifuncionales era pues tener imágenes graficadas y pues que gracias al computador pudiéramos ver información. Bien. Dentro de los dispositivos de almacenamiento podemos encontrar al disco duro como el mayor referente de almacenamiento en un equipo de cómputo. Tenemos en cuenta también que obviamente la tecnología de los discos duros ha tenido un auge bastante amplio, teniendo en cuenta que en la actualidad se habla de discos sólidos que son un poco más pequeños y que tienen una fluctuación de la capacidad de almacenamiento mucho más amplia, entonces hace que los dispositivos sean más rápidos. Podemos observar acá pues, la diferencia que ha tenido la tecnología a lo largo de la trayectoria de los años, dentro de los que de repente podemos ver a los CDs, a los CDs, a las memorias USB o flash memory, a las micro, y en este caso fuerte para almacenar pues, los discos duros que también ha cambiado bastante, hablando en la actualidad de discos sólidos. ¿Cuál es la función de un dispositivo de almacenamiento? Como su nombre lo menciona, guardar información. Bien, tenemos aquí pues una presentación gráfica de un equipo de cómputo que consta de una pantalla o monitor, de una CPU, de un teclado y un mouse. Dentro de las partes de estos sistemas computacionales encontramos, como ya lo había mencionado, dispositivos de entrada, ¿cierto? Dentro de eso recordemos, por ejemplo, siempre el teclado y el mouse. Dentro de los de procesamiento, a las unidades de almacenamiento, pero no solamente los discos duros, ¿no? También es importante que recordemos a la memoria RAM, a la memoria ROM, que tengamos también presente allí el procesador, que básicamente es el cerebro del computador, y pues que permite que todos los comandos o instrucciones que allí se realizan pues sean más pertinentes y rápidos, pero es un conjunto entre el disco, el procesador y la memoria. Y los dispositivos de salida, dentro de los cuales pues el más relevante es el monitor, la pantalla. ¿Qué es el hardware? El hardware es todo aquello que podemos tocar, es la parte tangible de nuestro computador y pues obviamente en la actualidad hay mm, diferentes compañías que fabrican hardware relevantes mencionadas a nivel mundial, dentro de las cuales encontramos una marca como IBM, Lenovo, Toshiba, etcétera. Tenemos marcas importantes acá de presencia colombiana, de fabricantes colombianos,
que han migrado a la construcción de clones, como podemos mencionar marcas como Smart, Janus, entre otros. Dentro de los dispositivos de salida, pues entendiendo que gráficamente, como lo podemos observar, vemos al monitor. Si ustedes recuerdan anteriormente, el monitor y el televisor, que han tenido también una transformación enorme, eran de esas cajas súper amplias, súper robustas, que pues obviamente ocupaban mucho espacio. Todo hoy en día ha migrado a que sea más pequeño y pues podemos ver en este caso acá una pantalla LCD o un Liquid Crystal Display, de allí deriva la palabra LCD, pero esto va a seguir evolucionando. Hoy en día podemos ver pantallas AMOLED que son pues apoyadas en la construcción de muchísimos píxeles y nanotecnología que nos permiten ver resoluciones mucho más avanzadas y perceptibles a la óptica. ¿Sí? Dentro de los dispositivos de salida, pues también podemos encontrar allí a los parlantes, por ejemplo, al sonido. En este caso, considero que son de los dos más relevantes, la pantalla, dispositivos como los parlantes. Eso es lo que más de pronto se puede mencionar en este momento, teniendo a la estructura como tal de un computador básico, obviamente similar para los portátiles en este caso. Acá hay algunas marcas relevantes de fabricantes de tecnología, dentro de los cuales pues ya habíamos mencionado Lenovo, HP, Acer, Dell, los equipos Mac, marcas como Gateway, entre otros. Bien, como se les mencioné, pues el hardware data de toda esa parte y ese constructo físico, lo que nosotros podemos eh, hacer tangible. Dentro de las preguntas que es importante que se hagan y que se les voy a sugerir, y usted responda allí donde esté. Ejemplo, eh, el disco duro es hardware o software. Ok, yo puedo tocar el disco duro, claro que sí, hace parte del hardware. En este caso, atendiendo a que es algo que se puede tocar y que hace parte de la estructura del computador. Bien, dentro de los dispositivos de procesamiento, el más relevante, el procesador, es la unidad central de proceso. Básicamente está conformado por pequeños pines que vienen eh, en este caso recubiertos por pequeños fragmentos de oro que hacen que su trazabilidad y su transferencia de información interna sea bastante rápida. Esto data de que tenemos en la actualidad procesadores de pines y de contacto. Dentro de los fabricantes como Intel, el más robusto en la actualidad de los que se comercializan acá en Colombia son los Core i9, y dentro del otro fabricante, que también es bastante mencionado, está AMD, y de ellos el más relevante acá en Colombia de lo que se comercializa, encontramos a los Ryzen que son implementados para equipos gamer. Bueno, acá podemos hablar también un poquito del mouse. Estoy haciendo como un barrido general acerca de lo que son las partes del computador. El mouse, que pues obviamente es el dispositivo que nos permite interactuar con la pantalla, con el cursor. Hay mouse de conectores PS2 y de conectores USB. La gran mayoría de los conectores en la actualidad son USB, pero es importante que tengamos en cuenta digamos que este cambio, en este caso los cambios que han tenido los diferentes conectores. También tenemos mouse inalámbricos, tenemos mouse eh, que se conectan de repente por Bluetooth y te permiten pues la interacción con tu pantalla o con tus dispositivos. Acá dentro de otros dispositivos de salida podemos apreciar pues en este caso a la impresora. La impresora pues obviamente lo que nos permite ver reflejado eso que nosotros le dejamos al computador para que procesara y que en este caso pues nos lo muestre en una obra, ¿sí? Un dispositivo de salida. Bueno, hablando entre hardware y software, pues vemos que a lo largo de la trayectoria de los años, de repente si usted se evoca a su época de niño o adolescente, pues los equipos han tenido unos cambios bastante amplios y van a seguir teniendo. Considero yo que todo va a ser más nano, más micro y que de cierta manera ya tenemos una presencia bastante alta y el escenario que ha, en este caso, ganado el
Bueno, acá vemos un resumen de esos dispositivos de salida. Tenemos acá una tarjeta de red, ¿sí? Una tarjeta de red que te permite conectar con un cable, en este caso Ethernet, que pues te transfiere información para que el computador pues, tenga esa salida de información. Puedo sacar los parlantes, la pantalla, el impresor. Dentro de los dispositivos de almacenamiento, el disco duro. Este disco se puede distinguir por su puerto, atendiendo a que son puertos IDE. En la actualidad, estos puertos también denominados SATA, y como se los he mencionado en la ocasión anterior que hablamos acerca de los discos, en este caso sólidos, que son más pequeños y tienen una trazabilidad de información más rápida. La memoria, como se los mencioné, pues está compuesto por pequeños chips de silicio y dentro de esa memoria encontramos la memoria RAM y ROM. La memoria ROM deriva de la palabra Read Only Memory, es una memoria solo de lectura, y la RAM deriva de la palabra Random Access Memory, que es una memoria de acceso aleatorio. Cuando nosotros, ejemplo, tenemos en nuestro computador y se queda cargando información, allí es donde está utilizándose la memoria RAM. Pero de repente cuando tú no cierras un archivo de manera apropiada y dices algo como, wow, no guardé, pero de repente vuelves a abrir el programa, por ejemplo, Word, Excel, y lo encuentras allí, allí está trabajando la memoria de lectura, que en este caso es la memoria ROM. Bien, vamos a hablar de software. Y hablar de software es hablar de eso que no podemos tocar. Eso sí no atiende a que sea hardware, ni tú como el ejemplo del disco duro, de la memoria, eh, de la CPU, el chasis, sino que el software es aquello que no podemos tocar, es la programación, con las aplicaciones, con las instrucciones que nosotros a través de diferentes programas como el Office podemos tangibilizar dentro de lo que tenemos en la pantalla. El software es un conjunto de programas, documentos, procedimientos y rutinas asociados con los que el computador, en este caso, opera o trabaja. Si bien es cierto, tenemos ya la parte del hardware, que sería el computador sin los programas, o en este caso el software. Bien, el software se clasifica dentro de su estructura base, que es el sistema operativo que le permite al computador funcionar, software de utilería, dentro de los más relevantes que encontramos en este caso el Office, y software de aplicación, en este caso, por ejemplo, programas para hacer edición, para hacer construcciones de video. Esto te permite hacer aplicaciones de programas para mejorar o para producir. En este caso lo clasificamos así, software de base, de utilería y de aplicación. Bien, vamos a hablar un poco acerca del software de base y los sistemas operativos. Los sistemas operativos que nosotros más consumimos acá en Colombia, en este caso, son los sistemas operativos Windows. Su fabricante, Microsoft, el propietario de Microsoft, el señor Bill Gates, que hoy en día pues es uno de, bueno, ya no es tan relevante dentro del ámbito de los hombres más ricos del mundo, pero sí de las personas que han hecho unos aportes importantes a la construcción de la investigación. Es importante que lo mencionemos porque considero que si nos vamos un poco a la historia del software, Bill Gates es uno de los hombres más relevantes en la construcción de esta programación. Quizás de pronto ustedes en algún momento han visto una película que habla acerca de la vida de Bill Gates, y él no era el único que estaba detrás de la programación. También el señor Steve Wozniak. Y aquí también podemos hablar acerca del señor Steve Jobs, que ya falleció, pues que tiene mucho que ver en este caso con la compañía Apple y en este caso pues con sus sistemas operativos Mac. Es importante que nosotros referenciemos estos dos grandes fabricantes de software, en este caso de sistemas operativos, pero no son los únicos. Siempre hemos dejado a un lado, y de repente pues para algunos de ustedes que conocen, que están familiarizados con los contenidos, un sistema operativo como lo es, en este caso Linux, que es de versión gratuita y que obviamente ha tenido una presencia fuerte en el ámbito empresarial. Un sistema operativo es un sistema que se carga, en este caso, del disco duro, que hace uso de la memoria y que nos permite que el computador funcione. Tenemos por otro lado
al software de utilería. Dentro de los más mencionados que nosotros podemos encontrar el paquete de Office. En la actualidad también podemos hablar de cómo ha avanzado y pues obviamente todos los cambios que ha tenido a lo largo de la trayectoria de su creación. Muchos de ustedes quizás se familiarizaron con Office 2003, 2007, 2010, 2013, y en este caso hoy día que hace parte de las herramientas del Office 365, que son herramientas que se pueden trabajar en la nube. Software de aplicación, en este caso pues hay algunos que tienen unos usos específicos, como lo son la creación de programas, la creación determinada de implementaciones para empresa. Podemos hablar también de todo lo que en este caso se activa para el uso de empresas. Esos son los software de aplicación. Es importante que tengamos en cuenta que es un programa. Un programa es un conjunto de instrucciones lógicas que tienen como finalidad llevar a cabo una tarea específica. En este caso, pues obviamente son construcciones que en este caso los desarrolladores de software, para ustedes, mis queridos futuros ingenieros, se van a ir por esta línea del desarrollo de lenguajes de programación. Es importante que ustedes sepan y tengan conocimiento acerca de lo que es un programa y pues de dónde se construye en este caso su lenguaje. Bien, vamos a hablar acerca de los lenguajes de programación. Un lenguaje precisamente es una necesidad de comunicación. Si bien es cierto, desde que usted se evoca, quizás para los que son padres o para aquellas personas que de pronto se evocan en la época en la que fueron niños, los lenguajes datan de la necesidad de interactuar con el otro. Y en este caso, los lenguajes de programación al igual, pues si bien es cierto, hoy en día donde estamos transfiriendo tanta información como en este caso, en esta clase, es importante atender a esas necesidades comunicativas. Vamos a ver acá un poco acerca de lo que es la fundamentación, en este caso de la construcción de un lenguaje de programación. Entonces es importante que tengamos la traducción, la interpretación y la compilación de esos lenguajes. Acá tenemos a diferentes roles dentro de lo que es el mismo programa, dentro de su construcción interna, y vemos que hay programas que son para ensamblar, para procesar y para traducir, y en este caso hay códigos fuente, interpretaciones y traducciones que se van ejecutando precisamente en la combinación de esos códigos y pues obviamente esas estructuras que componen a un lenguaje de programación. Bien, elementos del lenguaje. Dentro de ellos vamos a encontrar las variables, los tipos de datos, palabras o sintaxis que tenemos allí, como las sentencias, los bloques de código, los comentarios y las expresiones que en este caso cada operador tiene. Dentro del proceso de programación, lo que se busca atender es a la necesidad de recopilar información, de hacer un análisis, hacer un diseño, un desarrollo, unas pruebas, una implementación y una capacitación. Les voy a colocar un ejemplo atendiendo a esta era digital y a estas necesidades que precisamente eh, nos, nos exigen, en este caso, las empresas, la parte académica, la construcción personal, y es entender las necesidades o las ideas de negocio. Si bien es cierto, nosotros nos estamos formando, capacitando a nivel profesional con el ánimo de adquirir unos conocimientos, también es importante que nos preguntemos esos conocimientos a qué me van a llevar. Entonces, dentro de los roles que se pueden ejercer atendiendo a la adquisición de un conocimiento, como lo es en este caso para la ingeniería, es importante que usted entienda las necesidades de sus futuros clientes. Entonces, vamos a colocar una postulación ejemplo. Vamos a construir una interfaz para una tienda de domicilios. Entonces hay que entender y analizar cuál es la intencionalidad de esa oferta o de esa postulación. Entonces podemos atender, por ejemplo, a una empresa de domicilios masiva. Usted va a traer ahí en memoria la que se considere y dentro de eso usted va a proponer una idea de negocio. Básicamente, ¿qué es? Que esta empresa, gracias a un recurso humano, transporte unos productos o en este caso unos elementos. Ese desarrollo es lo que se va a llevar al diseño, hablando de un lenguaje de programación. Entonces aquí hablamos de módulos, ¿sí? Módulos, ejemplo, que deben tener
programa de eso cuando ya está en la web, como lo son el módulo de pagos, el módulo de un catálogo de productos, ejemplo, los servicios que ofrecen las páginas, ya me están entendiendo un poco mejor, ¿verdad? Y pues obviamente para cuando se está desarrollando se hacen unas pruebas, ejemplo, de cuántas personas se pueden conectar, mm, qué vulneraciones puede tener el sistema, cómo se puede implementar. Y cuando eso ya se lleva a cabo, pues obviamente hay que hacer una capacitación o un proceso de reconocimiento de estos programas que gracias a los lenguajes se construyen. Dentro de los procesos de programación, vemos procesos lineales o secuenciales, estructurados, modulares y orientados a objetos. Vamos a hablar un poco de ello. Entonces, características de un programa, pues obviamente data de que un programa debe tener una legibilidad, debe tener una fiabilidad, una portabilidad, modificabilidad y eficiencia. Obviamente, pues son rol como usuarios fines. El usuario final es el que tiene la última, digamos, instancia del dominio del programa. Y pues obviamente la persona que, si estamos hablando de un módulo de pagos, va a dejar allí sus datos personales, va a dejar allí información relevante en la construcción de, de su, en este caso, de su estructura personal. Entonces, miren que sí es importante atender, por ejemplo, a que sea fiable, a que sea eficiente. Si bien es cierto, hoy en día lo que nosotros más estamos consumiendo en estos contenidos es la interacción también con un lenguaje. Ese lenguaje hoy día es muy deducible. Si usted, ejemplo, ha experimentado que usted hace una búsqueda en Google y que los programas ya saben usted qué es lo que está buscando, calcule el poder de esto. Por eso la importancia de que sea bien hecho. Bien. Dentro de los lenguajes de programación hay lenguajes de alto nivel, pues obviamente en este caso son los que están básicamente dominados por personas que se dedican a programar, los programadores de software, y pues obviamente atendemos a lenguajes como lo son en la actualidad Python, Oracle, para bases de datos como Mongo, que es muy ligado a dispositivos móviles, porque pues a eso vamos. Hoy en día las personas ya no quieren casi interactuar con equipos de escritorio o portátiles precisamente por el peso de sus trayectos o por sus contenidos, ¿sí? Por estar expuestos, sino que todos lo trabajan desde su celular y en este caso pues atendiendo a las necesidades de lo que es precisamente el cuidado de su identidad digital. Ya habíamos leído pues acerca de esta definición, la estoy retomando acá, dado a que precisamente un programa tiene como finalidad procesar información. Bien, dentro de los traductores, en este caso hablando de la computación de los recursos de un lenguaje, son precisamente los que tienen la capacidad de almacenar y pues traducir en este caso o interpretar. Dentro de ellos encontramos a lenguajes relevantes como en su momento fueron Fortran, C o C++, C++, porque esto pues ha avanzado muchísimo. Les hablaba ahorita de Python y otros lenguajes que precisamente nos permiten unificar toda esa información, incluso Java. Eh, Dentro de los intérpretes, pues obviamente data de esa traducción y continuación de estos lenguajes, que es lo que se va a ver posteriormente en la interfaz gráfica. Dentro de las situaciones que podemos mencionar acá para resolver problemas, en este caso hablando de diseño de lenguajes de programación, es importante hablar de los algoritmos y pues obviamente esa capacidad de lógica y de resolución de problemas que tenemos gracias precisamente al uso de computadores. Bien, acá vamos a andar un poco más dentro de lo que es el código fuente, atendiendo a que es un conjunto de líneas que conforman un bloque de texto. Este bloque de texto está escrito con unas reglas sintácticas y en un lenguaje de programación debe ser destinado para que sea legible por humanos. Lenguajes de programación es una técnica estándar de comunicación que permite expresar las instrucciones que han de ser ejecutadas por un computador
y consiste en un conjunto de reglas tácticas o semánticas que definen un lenguaje informático. Dentro de esta aplicación, pues podemos designar que hay diferentes programas y pues obviamente diferentes recursos en esta construcción. Dentro de las aplicaciones actuales, tenemos la tendencia de que el software y su integración ha tenido diferentes proveedores de estas necesidades y pues obviamente se pueden ofrecer integraciones de recursos web para estas usabilidades de las personas. Aquí pues es importante tener claridad acerca de la expresión de los lenguajes, que en este caso pues obviamente pueden ser maleables por las computadoras o las máquinas como también se pueden denominar. La programación es la proyección, planificación y ejecución de una tarea en proceso para otros autores, es describir lo que se debe hacer, en este caso lo que puede hacer, en este caso el computador a través de un programa. Y pues obviamente esto utilizando lenguaje de programación. Acá podemos hablar un poco acerca de lo que es la evolución de los lenguajes de programación que datan de la abstracción operacional, de las necesidades de comunicación, dentro de esas instrucciones de las máquinas, las expresiones y las funciones, los controles de esos subprogramas del lenguaje, el ocultamiento de la información en el manejo de las interfaces, atendiendo a qué interfaz es aquello que nosotros vemos en un programa, hablando ejemplo, cuando nos conectamos a un navegador y hacemos una búsqueda. Eso es interfaz. Dentro de los lenguajes también están los lenguajes para máquinas, los ensambladores, y acá pues algunos lenguajes que en su momento fueron bastante relevantes y va orientado en este caso en la actualidad a la construcción de lenguajes orientados a los objetos. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Dentro de las direcciones de memorias y registros podemos hablar también de las variables de tipos arrays o arreglos y de las definiciones de tipos punteros, de tipos abstractos y de datos, hablando de las clases y de los objetos que los vemos más materializados en lenguajes de programación como Java. Bien, acá vamos a hablar un poco de los paradigmas de los lenguajes de programación orientados a objetos, del imperativo estructurado, hablando de métodos de implementación dentro de estos programas que están organizados como colecciones cooperativas de objetos. Dentro de esto, pues se representan instancias, clases y pues obviamente algunos miembros jerárquicos que hacen parte de esta herencia. Esto pues obviamente lo desglosaremos a profundidad cuando tengamos la oportunidad de hablar de lenguajes. Básicamente estamos haciendo un reconocimiento de lo que son estos de los lenguajes de programación para que ustedes allí hagan un análisis de las lecturas que tenemos de material para que construyamos esta idea. ¿Bien? Acá tenemos la programación punto P. Este tipo de programación se basa en la modularidad de los programas, ya se nos había mencionado con anterioridad, acerca de la construcción de módulos, ¿sí? Quiere decir que se dividen en pequeños sectores y que esto le permite hacer tareas específicas. Ejemplo, en una página web, los módulos de pago, los módulos de inicio de sesión, y los módulos de facturación. Pueden haber muchos, eso va de acuerdo al diseño y a las necesidades de nuestros futuros clientes para las personas que trabajamos en la parte de desarrollo. Y bien, acá damos finalidad a este primer contenido temático que hace parte del microcurrículo de introducción a los sistemas computacionales. Vamos a continuar avanzando para ir a nuestra unidad 2, donde continuaremos con este tema. Muchas gracias por su atención, por atender a esta consulta, a esta actividad. Pero vernos pronto.